Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Traemos este episodio especial para mí y para todas esas personas que han pasado o están pasando por un mal momento en la vida, de cualquier índole. No están solas. Busquen ayuda en un amigo, un familiar o profesional si están en sus posibilidades. Pero te juro que el mundo no estará mejor sin ti. Septiembre es el mes de la prevención del suicidio y sé que esta opción se ha pasado varias veces por la cabeza de varias personas, pero quisieras que aguantaras un día más en este mundo tan caótico como es. Así que comencemos. Te voy a contar mi historia. No es una historia de acción o ficción como están acostumbrados. Es una historia real, cruda y con muchos altibajos. Un día, como cualquier otro, me dirigí a mi trabajo. Un trabajo que era temporal. No me gustaba el lugar, el ambiente, todo era caótico, pero eso pasa cuando dejas de estudiar en un país sin oportunidades. No tenía contactos ni nada más que mi familia. Era el menor de dos. Mi hermano, un prodigio en el deporte, con todo el apoyo de mis padres. En cambio yo, dejé la universidad para buscar lo que me gusta, lo que me apasiona, ser actor. Nunca la tuve fácil. No tenía los recursos o el apoyo de mi padre. Mi madre, por otro lado, me apoyaba con lo poco que podía darme en todo el proceso. Pero por eso era que yo trabajaba en una cafetería de medio tiempo. Por las tardes iba a los castings. Era demasiado difícil para mí. No estoy diciendo que tenía que ser fácil, pero era más complicado de lo que quería imaginar. Siempre era de los últimos en llegar, pero siempre tenía la ilusión de que en algún momento todo ese esfuerzo valiera la pena. Después de unos días de mi decisión final, de perseguir mis sueños, llegaron los problemas. Nada más solía enfocarme en mí, como debería ser. Perseguía mi sueño, pero mi padre no tenía el mismo sentido por la vida. Decía: enfócate en algo real, sé como tu hermano. Quizás él no sabía por todo lo que tenía que pasar para llegar a una sola audición. No era su intención que fuera así conmigo, y no estoy justificando que eso estuviera bien. Solo quería una parte de ese apoyo de cómo apoyaba a mi hermano. Me sentía cada vez más solo en una casa en donde tu padre solo te reprocha lo que tu hermano hace, y tu hermano que solo se fija en él y todo lo que lleva con él. Todo ese apoyo, quizás nada más, era porque estaba persiguiendo el sueño de mi padre y no pudo cumplir, pero yo tenía otros planes para mí. Quería ser un actor reconocido en todo el mundo, que me vieran y que me reconocieran. Solo quería que él estuviera orgulloso de mí. Pasó un mes y no tuve suerte en ninguno de mis castings. Me sentía triste. Siempre que regresaba a casa solo podía escuchar las palabras de mi padre diciendo: ya deja de perder el tiempo con sueños ridículos y mejor regresa a la universidad. Llevas un mes sin encontrar una oportunidad en todo ese mundillo. Ponte sueños reales. Estaba tan acostumbrado a que me dijera todo este tipo de palabras que quizás ya no me afectaban tanto, pero no me daban tantas ganas de llegar a casa y que me repitiera eso todos los días. Un día, mientras estaba trabajando, me llegó un mensaje de uno de los reclutadores de una serie que había hecho un casting. Me habían seleccionado para hacer el papel de un extra. En ese momento salté de emoción. No sabía cómo reaccionar. Empecé a llorar. Estaba empezando mi carrera como actor y lo primero que hice fue llamarle a mi mamá para darle la buena noticia. Me sentía tan feliz hasta que me preguntó: ¿quieres que le diga a tu padre? Le dije que no, porque no quería que se enterara, porque si no salía bien solo me diría: te lo dije, te dije que tuvieras sueños realistas, ve a tu hermano, es un atleta de alto rendimiento y muy pronto tendrá un contrato profesional. Pero llegó el gran día. Estaba nervioso por todo lo que pudiera pasar en mi primer día de rodaje. Éramos varios extras que estábamos. Muchos no habían actuado y estaban en mi misma situación. Entre todos nos tratamos de apoyar para conseguir ese sueño. Hasta que llegó mi turno. En una de las escenas me encontraba nervioso aún, pero me pegué al libreto y todas las indicaciones que tenían. En mi mente lo había hecho bien, pero en la realidad había pasado un descuido. Tuvimos que grabar la escena como 10 veces. Pasaron esas 10 escenas hasta que quedó bien. A pesar de ser un extra me pedían acciones muy específicas. Muchas de ellas no venían en el guión, así que tenía que improvisar muchas de ellas. Después de terminar la escena, no sabía cómo sentirme. Si debería sentirme bien, porque al fin salió, o mal, porque tomó mucho tiempo para terminar. Mi mente se inundó de pensamientos negativos hasta que volvieron a llamarme para otra escena. Me sentí un poco decaído. Todavía quería cumplir mi sueño. Esta vez fueron menos pesadas que las anteriores, ya que podía intuir algunas cosas y tenía un poco de confianza. Al final del día de trabajo me sentía exhausto y solo quería descansar. Fue ahí cuando el director de escena nos llamó a todos para darnos indicaciones. Aún recuerdo sus palabras: no todos están hechos para ese trabajo y se los voy a demostrar.
Se maneja una presión importante por el poco tiempo que tenemos y si no se adaptan rápido, no podrán hacer nada de lo que les pidamos que hagan. Fue ahí cuando entendí que nada de lo que hiciera importara si es que no podía adaptarme a la forma en que trabajaban, si no tenía la capacidad de trabajar en equipo y dar lo mejor de mí en cada una de las acciones que tenía que hacer. Me seguía sintiendo nervioso en todo momento y no podía dejar de pensar en lo que nos había dicho y en todas las cosas que mi padre me había dicho antes de salir de casa para perseguir mi sueño. Me sentía solo y sentía como si todo me sobrepasara y no tuviera el control de nada en mi vida. Al día siguiente fue otro día cansado de trabajo en donde solo podía concentrarme en lo que me había dicho una noche antes. No podía dejar de pensar en esa posibilidad de que sería la última vez para realizar mi sueño. Fue ahí cuando el director pidió hablar conmigo. Me llevó a un rincón para poder hablar solos y me dijo: ¿por qué estás aquí? Si tienes miedo en cada escena que sales a cuadro, se te ve en la cara. Tienes dudas de estar aquí y es por eso que no deberías estar aquí. Las dudas nos cuestan tiempo, nos cuestan dinero que tenemos que pagar por el uso de las cámaras. Fue ahí cuando sentí que no pertenecía ahí. El hecho de que viniera a decirme solo eso a mí fue devastador. Eres un joven con problemas económicos, sin apoyo, y lo último que necesitas es que tu propio director te diga todos tus defectos. A pesar de todo lo que sentía, no podía rendirme. Todo lo que hacía era para cumplir mi sueño de algún modo u otro, y no pensaba dejarlo nada más porque sentía que todos estaban en mi contra, porque la vida es dura. Quizás sí por mi cabeza sí pasó el hecho de renunciar y dejar todo eso, pero no sabía qué haría de mi vida, o si quería seguir viviendo después de renunciar. No podría con toda la presión que había de por medio, y fue cuando recibí una llamada de mi mejor amigo que me alentó. Has esperado toda tu vida este momento, no lo dejes ir nada más porque sí. Quizás no fue mucho, pero en ese momento lo necesitaba más que nada. Esa misma noche, ya cuando estaban en el camerino, solo podía pensar en todo lo que me había dicho mi amigo ese día. Pensar que una persona así tenía la esperanza de que podría llegar lejos. Fue una cosa que nunca había experimentado. Quizás suene demasiado loco, pero me ayudó. Recuerdo que me quedé dormido pensando en eso y escuchando música que me ayudaba a calmarme. Al día siguiente, al momento de ir al set para terminar mi último día, sentí como flotaba, como había algo que me motivaba a seguir. Mi pensamiento no duró demasiado. Había demasiadas escenas para grabar ese día, además de que un mensaje que había escrito en el tablero que decía: los mejores extras serán recompensados con otro papel en otra serie en la que estoy trabajando. En ese momento vi otra oportunidad para crecer. Sentí que podía, tenía la capacidad de llegar. ¿Ya había llegado hasta ese punto para tirar la toalla? No. Ese día estuve concentrado en todo lo que me pedían. Todo el guión ya me lo había aprendido hasta que llegó la última escena, donde todo cambió. Uno de mis compañeros había cometido un error y yo traté de corregirlo en ese momento, saliendo de mi línea, sin pensar que en qué importaba algo. En ese momento el director me llamó y tuvimos una plática. ¿Por qué hiciste eso? No te correspondía arreglar su error. No pensé que afectaría en algo ese momento. Todo está en el guión. Por algo nos apegamos al guión. Cuando quiero que improvises lo haces, pero si no está en el guión, no haces nada que interrumpa la escena. Pero fue un simple movimiento, no afectaba en nada. No era mi intención arruinar la escena, solo quería ayudar a mi compañero. ¿Crees que él hubiera hecho lo mismo? La industria no te va a perdonar nada, aunque tu empatía sea respetable. Entiende que en este negocio nadie da nada a cambio. No hagas cosas que la gente no haría por ti. Enfócate en ti, eres bueno, pero si sigues así, no llegarás tan lejos como tú piensas. Está bien, no lo volveré a hacer de nuevo en el set. Después de esa pequeña charla volví al set con mis compañeros. Al que había ayudado solo me ignoró, como había dicho el director. A él no le importaba nada que no fuera él. Yo pensé que me daría las gracias o algún gesto, pero eso me pasa por confiar en la gente. Al final del día, me dirigí de nuevo al tablero donde estaba en el anuncio. No veía mi nombre hasta que llegué hasta abajo, y era el último en la lista de 10 personas. Sentí un alivio y una emoción que dio un grito en el cielo. Me sentía tan bien que lo único que pensaba era en decirle a mi madre qué fue lo que pasó, que tenía más trabajo de lo que quería, que había sido aceptado en otra serie, que me iba a ir a otro estado a vivir una temporada para estar cerca de mi trabajo. Todo lo que conlleva hacer sacrificios por tus sueños. La llamé y le conté acerca de todo esto. Y hablé con mi padre, solo me dijo: ¿en verdad vas a irte sin saber que es algo seguro? Deberías tener sueños reales, tener los pies en la tierra. Seguía con mi mentalidad positiva hasta que pasó el accidente. En el set había unas luces en la parte de arriba, para que no se distorsionara la luz, y había unas cuerdas para ajustarla en la altura. En un descuido que tuve, pisé una de las cuerdas y accidentalmente se cayó una lámpara. No pasó a mayor,
Solo se rompió y hubo un susto, pero yo perdí la confianza que tenía en mí, en que en cualquier momento podía cometer un error y ahora no correría con tanta suerte para que no pudiera lastimar a alguien. Solo me enfoqué en lo que podía pasar, en toda esa parte que no podía controlar y me derrumbé. Salí corriendo del set, ya no quería saber nada de nadie, solo quería regresar a mi casa, rezar a mi madre y ya no volver a salir en la realidad. Esa realidad que siempre me había golpeado desde que era un niño, en donde creía que no encajaba porque tenía sueños diferentes a las demás personas. Siempre fui el raro, que le costaba socializar, pero cuando lo hacía tenía buenos amigos. Siempre estaba para ellos porque sabía cómo era sentirse rechazado y más por tu familia. Después de ese descalabre, opté por dejarlo. Realmente ya no podía con la situación. Era un estrés muy agudo que todo estuviera en mi contra, que no tenía con quién apoyarme porque todos estaban en su rollo y los que podían hacerlo estaban lejos. Limitaba mucho las cosas, así que no tenía otra opción. Fue en ese momento cuando el director del set se me acercó y me dijo: ¿sabes? Yo también tuve tropiezos al momento de empezar, y es parte del proceso. No te desanimes por los accidentes, por las cosas que pasan en medio del set. No podemos controlar todo y eso está bien. Nadie quisiera controlar todo lo que sucede en el mundo. Sería agotador hacerlo. Pero ánimo, yo veo en ti lo que quizás tú aún no has podido ver y realmente no sé por qué no lo has visto. Tienes potencial para ser un gran actor. En ese momento fue como un abrazo que necesitaba, un momento de apoyo que siempre quise tener por parte de mi padre y desgraciadamente no me lo dio él. Tenía que estar en otro estado para entender que podía luchar por mis sueños y que quizás muchos no me apoyarían, pero yo tenía la capacidad para lograrlo y que había gente que creía en mí a pesar de que yo no sabía que estaban ahí. Estaban, y que cuando lo necesitaba, ellos me darían una mano para seguir. Después de ese tropiezo, todo fue historia. Me he convertido en un actor reconocido. Arreglé la relación con mi padre después de tantos años. Él no tenía el problema. Solo tenía miedo de que tuviera un sueño tan grande que si no lo cumplía, acabara como él y su sueño. Y ahora lo comprendo. Es difícil ver cómo un ser amado se le va la vida por más que lo intentes y fracase, pero no por él, sino por las circunstancias. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Es especial por todo este mes para prevenir más suicidios de todo lo que ya se han registrado en el mundo. Y recuerden, nunca están solos, siempre hay alguien y siempre tendrán a alguien. Y si no tienen a nadie, mándenme un mensaje. Siempre les contestaré. Los quiero, familia.